Hay muchas formas de estudiar la Biblia realmente, hay una gran cantidad de maneras de estudiar la Biblia, pero la que a lo largo de los años los grandes hombres de fe han usado y la que en Semilla de Mostaza desde hace varios años hemos aprendido y es bastante segura, es la forma de estudio a través del método inductivo. Entonces, para empezar, pues vamos entendiendo que un método es una serie de procesos por los cuales tenemos que caminar para llegar a un propósito. Por ejemplo, si tú quieres hornear un pastel, no pones primero harina, luego lo metes al horno, luego que sale, echas las otras cosas. No, es un proceso para poder tener el resultado adecuado. Si tú no sigues ese proceso, pues el resultado no va a ser el que estabas buscando. Lo mismo ocurre acá. El método inductivo es un método que tiene 3 pasos. Es muy sencillo, tiene solo 3 pasos. El primero es observación. Y observación siempre va a responder a la pregunta ¿qué veo en el pasaje? Observación responde a la pregunta ¿qué veo en el pasaje? La segunda etapa es interpretación. Observación, ¿qué veo en el pasaje? Interpretación, ¿qué quiere decir? Y por último, aplicación. Y la aplicación responde a la pregunta ¿cómo funciona? ¿Sí está claro? Entonces, 3 etapas. La primera, observación. La segunda, interpretación. Y la tercera, aplicación. Ok, entonces vamos a la primera etapa y vamos a considerar, está con mucho detalle porque realmente la observación es el eje fundamental del método inductivo. Déjame ponerlo de esta manera. Si tú tienes una buena observación, vas a tener una interpretación correcta y una aplicación adecuada. Si tú tienes una mala observación, tu interpretación va a ser complicada y la aplicación puede ser muy desubicada. Entonces, es la base. Si tú le dedicas mucho tiempo a la observación, no vas a necesitar mucho tiempo en la interpretación y la aplicación, una vez más, va a ser sana. Si tú no le dedicas tiempo a la observación, la interpretación va a ser complicadísima y la aplicación puede ser cualquier cosa. Entonces, la observación es esta base fundamental de este método. ¿Por qué? Porque en la observación, ¿te acuerdas cuál era la pregunta que responde a la parte de observación? ¿Qué veo en el pasaje? Entonces, en la observación, lo único que yo necesito es mi Biblia. Nada más. Bueno, a lo mejor yo uso colores, lápices de color. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es tomar el pasaje que voy a estudiar y empezar a leerlo de distintas maneras. Yo ahorita rápidamente les voy a dar 10 formas de leer el pasaje o 10 estrategias para leer este pasaje. No son las 10 únicas, pero son 10 buenas. A lo mejor puedes tener 10 más, pero son 10 buenas formas de leer el pasaje. La primera es leer con el entendimiento. O alguien dice leer pensando. No sé si alguna vez has tenido estos métodos para leer toda la Biblia en un año, ¿no? Te dan tu plan de lectura para leer toda la Biblia en un año. Y tú te comprometes, dices, este año sí la voy a leer. Entonces vas leyendo tal cual, según el programa, sin fallar ningún día, todo increíble. Pero si te preguntan, ¿y qué leíste el día de hoy? Bueno, leí esta parte en la que cuando estaba cuando David va y y así se te olvidó. ¿Por qué nos pasa eso? Porque leemos mecánicamente y no leemos con el entendimiento. Entonces, la primera estrategia es leer con el entendimiento. Mucha gente piensa que en el cristianismo tú tienes que apagar tu cerebro y creer a ciegas, cuando es todo lo contrario.
En el cristianismo lo que necesitas hacer es encender todos tus sentidos, pero a la luz verdadera. Entonces, la primera estrategia es leer con el entendimiento, tratando de entender todo lo que está escrito. Ahora, hay cosas que no vas a entender a la primera. Y está bien, pero tienes que saber que no las entiendes. O no sé si les pasa también cuando están leyendo algún otro libro, que hay palabras que no entiendes y dices, bueno, no importa, y me sigo. Cuando estás leyendo en la Biblia, cada palabra tú tienes que entender, y si no la entiendes, lo que yo hago es, yo le pongo un círculo, y esta palabra la tengo que buscar en algún lado, esta palabra la tengo que entender después. No puede ser que me quede sin entender el significado de esta palabra. Entonces, número 1, leer con el entendimiento. O sea, leer entendiendo. Y si no entiendo, pues por lo menos saber que eso no entiendo y lo tengo que investigar. ¿Sí queda clara la primera forma de leer? Entonces, hay que encenderla. Normalmente hay que encender el cerebro y apagarle a la tele. No vas a poder estudiar la Biblia con la tele encendida, porque empiezas a distraerte y tu mente automáticamente, somos carnales, le va a llamar la atención más la tele que la Biblia a tu carne. Entonces apaga todo, concéntrate y busca entender. Número 2, la primera es leer con el entendimiento. La segunda, leer repetidamente. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la Biblia, escuché a un pastor que decía, a veces tengo que leer 100 veces un pasaje, ¿no? Y yo dije, ese es una exageración. Hasta que te das cuenta que a veces tienes que leer 100 veces un pasaje. O sea, leerlo y leerlo y leerlo. Y todas las veces con el entendimiento. O sea, todas las veces tienes que leer y tratar de entender, leer y tratar de entender. Te vas a dar cuenta que cuando lo empiezas a hacer, cada vez que vuelves a pasar por el pasaje, hay algo que cobra sentido. Hay algo que no te habías dado cuenta y que ahí estaba. Leer repetidamente. ¿Cuántas veces considero que hay que leer un pasaje? Yo creo que tienes que leerlo las veces que sean necesarias hasta que puedas no repetirlo de memoria, porque no se trata de memorizar, sino poder narrar todo lo que está descrito en orden y con seguridad. O sea, mientras no sepas de qué es como una película, ¿no? Sobre todo, pues, si tienes hijos chiquitos, sabes que los niños pueden ver una película 500 veces y se saben, y les dices, a ver, ¿de qué trata? Y te la van contando así, pero no, bueno, primero salen unas letras, luego sale esto, luego sale, y te la cuentan toda, no de memoria tal vez, no te dicen los diálogos de memoria, aunque algunos sí, pero se saben exactamente qué viene, qué sigue y cómo termina. ¿Por qué? La han visto muchas veces. Así tengo que ver el pasaje. Leer las suficientes veces hasta que sepa exactamente de qué trata el pasaje. Y para eso necesito la tercera forma de lectura. La primera era con el entendimiento, la segunda repetidamente, la tercera pacientemente. Pacientemente. Vivimos, bueno, no sé aquí, la verdad, esto es como el paraíso, pero en el mundo afuera, vivimos en una época en la que la paciencia ya no existe, ¿no? Todo tiene que ser al momento, todo tiene que ser instantáneo. Te conectas a internet y dices, está lento el internet, ¿no? Y si eres un poquito más grande, recuerdas cuando se conectaba como y cargaban las páginas así de a poquito. El día de hoy queremos todo así, inmediato, rápido, ¿no? Palomitas, 2 minutos en el microondas, tardan un chorro, ¿no? Cuando antes había que hacer todo el proceso. Vivimos en esa época, pero los días tienen 24 horas como al principio. O sea, Dios no ha acelerado su tiempo. Nosotros queremos las cosas más rápido, pero Dios no ha acelerado su proceso. Y el proceso del estudio bíblico no tiene que ver tanto con el resultado, que es importante,
pero tiene que ver más con el proceso. ¿Sí cachas? O sea, Dios quiere transformar nuestra vida en el proceso en el que estamos en la palabra, no solo con el resultado. Y eso requiere de paciencia. Típico caso. Cuando alguien viene y te pide consejos, que tengo un problema con mis hijos, o tengo un problema en el trabajo, o tengo un problema en la familia, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Una respuesta. O sea, tengo un problema con mi hijo, tiene tal edad, tiene este problema. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hago? Y normalmente nosotros le decimos, necesitas meditar en la palabra, necesitas orar. Y te dicen, bueno, sí, eso sí, pero ¿cuál es la respuesta para este problema? ¿Y qué es lo que quieren? Solo eso. Ahora, Dios quiere darles eso, pero a través de una relación con Él. ¿Nunca te has preguntado por qué en la Biblia, no te gustaría de pronto que dijeras, la Biblia, índice, ¿no? Para problemas matrimoniales, ve al capítulo 4, ¿no? Problemas matrimoniales por causa de infidelidad, sección A. Problemas matrimoniales por causa de la suegra, sección B. Problemas matrimoniales por causa de los hijos, sección C. Problemas económicos. En caso de escasez económica, capítulo 6. En caso de abundancia económica, capítulo... O sea, como que a veces quisiéramos que la Biblia fuera eso, ¿no? Entonces, tengo un problema, a ver, índice, aquí está. Como no sé si aquí existen las páginas amarillas o la sección amarilla, ¿no? Pero eso es lo que quisiéramos. Y Dios no dejó eso. O sea, tú tienes problemas con tu jefe y ¿qué es lo que encuentras? Historias bíblicas, ¿no? Salmos, poesía, libros de doctrina que no tienen nada que ver aparentemente con tu problema. Y Dios dice, ahí quiero que busques la respuesta. ¿Por qué? Porque si no, la Biblia se convertiría en eso, páginas amarillas. Es que tú buscas una respuesta, pero Dios dice, yo no quiero darte la respuesta, yo soy la respuesta. Entonces, el eje está en permanecer en la palabra y es curioso porque a veces tienes problemas serios con tus hijos o en tu familia o lo que sea y Dios te muestra la historia de un cuate que tiene una burra que empieza a hablar, ¿no? Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con mi problema? Y cuando empiezas a leerlo, te das cuenta que en la historia de Balaam y su asna, hay toda una enseñanza profunda y práctica que puede aplicar a cualquier parte de tu vida. Pero no sale a la primera. ¿Qué requiere? Paciencia. Paciencia. No es un diccionario en el que tú vas a buscar. Requiere paciencia. Yo creo que también por eso es que Dios puso una Biblia con 66 libros. Y así gorda, ¿no? Porque ¿tú crees que Dios no pudo haber condensado todo en un panfletito, un folletito así de una sola página? Podría haberlo hecho, pero parte del proceso es que requiere paciencia. Un pastor, un amigo dijo alguna vez, una vida entera requiere una Biblia entera. O sea, requiere paciencia. Paciencia con el texto. Si te digo leer 500 veces un pasaje, ¿cuánto crees que te va a tomar? ¿10 minutos? No creo. Requiere horas. Sentarte y empezar a darle, requiere paciencia con el texto y requiere paciencia con nosotros mismos, porque a veces uno se desespera. A mí me pasa. Estoy estudiando y digo, no entiendo. Yo por eso cuando estudio un pasaje, arriba de la porción voy poniendo una rayita, ¿no? Entonces lo leo una vez y pongo una rayita. Leo otra vez, otra rayita. Leo otra vez, otra raya. Y así. Entonces cuando empiezo a desesperarme, no entiendo, veo arriba, lo he leído solo 5 veces. Entonces necesito más. Entonces, ok, bueno. Ya si a las 100 veces todavía no lo entiendo, algo está pasando. Quiere decir que no estoy poniendo atención. Pero en todo caso requiere paciencia. Entonces te decía, número 1, leer ¿cómo? Con entendimiento. Número 2, leer repetidamente. Número 3, leer pacientemente. Número 4, leer, no sé cómo decirlo, seleccionando, vamos a ponerlo así, selectivamente. Es una palabra en español que suena como
como expulsación, ¿no? Pero esa es la idea. ¿A qué me refiero? A que tienes que separar los elementos de la oración. Por ejemplo, y esto es mi estilo, no tiene nada que ver con que así tiene que ser o es ley divina, nada, este es mi estilo. Yo, por alguna razón que no sé, en el pasaje en el que estoy, siempre el primer color que tomo es el naranja, y con naranja pinto todo lo que sea Jesús, Dios, Señor, Jehová, cada que aparece Dios, Señor, Jehová, lo pinto con naranja. Todo lo que tiene que ver con la palabra, lo pinto con amarillo. Otra vez, no te estoy diciendo que así tiene que ser y ahí está el poder. Y no, nada más es, no sé por qué, así fue y así me seguí. Luego, todo lo que tiene que ver con personas, lo pinto con rojo. Entonces, a la hora de estar leyendo, yo por ejemplo pongo una persona, fulanito, lo ensayo con rojo. Fulanito caminó hacia no sé dónde. Entonces, caminó es un verbo, lo pinto con otro color. Entonces lo que voy haciendo es como marcando cada elemento. Aquí están los quiénes. Aquí están los cuándos. Aquí están los dóndes. Aquí están los porqués. Aquí están, y así. Una de las cosas que te recomiendo es, o que yo hago, es imprimir el pasaje. Tomas el pasaje en la computadora, lo copias en una hoja de Word o una cosa así, y lo imprimes. Y en esa hoja, porque si lo haces en tu Biblia, luego queda toda rayonada y cuando quieres entender no hay nada. Entonces en una hoja aparte vas pintando, haciendo rayas, porque a veces lo que hago es, fulanito caminó. Entonces hago una línea entre fulanito y caminó, porque quiero saber quién es el que caminó. Muchos de los errores en la Biblia es porque no sabemos quién realizó la acción. Siempre es preguntarme, ¿quién caminó? Pues fulanito. Entonces ahí pongo una línea. ¿Hacia dónde caminó? Otra línea. Caminó hacia Emaús y todo esto. Entonces lo que haces es como dividir todo el pasaje como se estudia anatomía. Cuando estudias anatomía, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues dividir el cuerpo humano. Este es el corazón y el corazón lo divides. Estas son las aurículas, estos son los ventrículos, estos son los no sé qué. Lo que haces es tratar de clavarte y separar pedazo por pedazo para entender cada uno de los elementos. Las preguntas clásicas del periodista son muy buenas en este punto. ¿Cuáles son las preguntas del periodista? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Con esas 6 preguntas, ir separando todo. Los quiénes, los cuándos, los dóndes, los porqués, los cómo. ¿Estamos bien hasta acá? Si hay alguna duda, si en algún momento alguien tiene alguna duda, esto no es una prédica, así que puedes levantar la mano y preguntar con toda libertad, ¿sale? La número 5, quinta estrategia de lectura. Dijimos, número 1, leer pensativamente o con el entendimiento, repetidamente, pacientemente, selectivamente. Número 5, gracias. Número 5, leer en oración. Leer en oración. Lo que hace de la Biblia un libro completamente, una de las cosas que hacen la Biblia completamente distinta a cualquier otro libro es que el autor de este libro está junto a ti cuando estás estudiando. No sé tú, a mí desde chavo me gustaba la lectura. Y hay libros que he intentado leer y nomás no he podido. Hay un libro que se llama Paradiso, que literalmente nunca he pasado de la segunda página, porque termino de leer la segunda página y no entiendo nada de lo que está diciendo, por la forma en la que está escrito. Y a veces me pasa eso con la Biblia. Hay pasajes que tú lees y dices, ¿qué es esto? Esto no lo entiendo nada. Pero con la Biblia tenemos una ventaja. El Espíritu Santo
está ahí al lado de nosotros. Entonces, todo tiene un propósito en la palabra. Y Dios quiere revelarlo. Eso es lo increíble. Dios no nos puso la Biblia de modo que no lo entendamos. Todo lo contrario, Dios escribió la palabra para darse a conocer. Entonces puedo orar para preguntarle al Señor. Hay quien dice, tienes que orar antes de estudiar, tienes que orar después de estudiar y tienes que orar mientras estudias. Entonces tienes que estar orando completamente todo el tiempo desde el principio, preguntarle al Señor, ¿por qué pusiste este pasaje? ¿Por qué esto está acá? Y una cosa más, dicen los cubanos, ¿no? Todo se puede bailar, es como un lema en Cuba. Bueno, los cristianos decimos todo se puede orar. Todo lo que está en la palabra puede convertirse en una oración. Aunque no sea una oración en sí, puedes convertirla en una oración. Por ejemplo, digamos, Romanos capítulo 1, por poner un ejemplo así medio al azar. Dice, Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Solo Romanos 1:1. Eso no es una oración, es Pablo se está presentando. Pero ¿cómo podría yo convertir eso? ¿Cómo podría orarlo? A lo mejor yo podría decir, Ibert, Señor, yo quiero ser esclavo tuyo, siervo tuyo como era Pablo. Pablo sabía que él era llamado a ser apóstol. Señor, yo quiero saber a qué me estás llamando tú. Yo quiero tener la certeza de cuál es el llamado que tú tienes para mí. Apartado para el evangelio de Dios. Señor, yo quiero como Pablo considerarme apartado para tu evangelio. Que no tengo otro propósito en esta tierra más que el anunciar las buenas nuevas a este mundo que está en oscuridad. Entonces, si te das cuenta, no estoy en otro texto, es el mismo texto, pero cambia un poco al tomarlo y a convertirlo en una oración mía. Y todo se puede orar. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo lo podemos orar? Señor, yo quiero ser bienaventurado. Yo no quiero andar en camino de malos. Cuídame de escuchar a los escarnecedores, de juntarme, de sentarme y te das cuenta, Señor, haz que tu palabra sea mi delicia, que en ella yo medite de día y de noche. Mi anhelo es poder ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, junto a las aguas de tu palabra. Y lo que estás haciendo es tomar un pasaje que en sí mismo no es una oración, pero lo estás orando. Y eso tiene una ventaja. Incluso los pasajes, digamos, feos, si estás estudiando el momento de la traición de Judas, si estás estudiando cuando Judas se ahorca, los puedes convertir en oración. Porque esas cosas están en nosotros. O sea, todos los personajes bíblicos son reales y podríamos tú y yo ser uno de ellos. Entonces lee en oración. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O hay alguna...? ¿Sí? ¿Se llamaría personalizar la escritura? Digamos sí, es una forma de personalizarla, pero hay muchas formas de personalizar. Esta es personalizarla en oración. Entonces la idea es convertirlo esto en una oración. O sea, no solo orar, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, como pedirle discernimiento, porque si tú lo tratas de hacer con el entendimiento, puedes entender cosas. Hay gente que entiende la Biblia, y seguro que tú conoces a alguien que entiende la Biblia, pero que no es transformado. La cosa no es mental, sino espiritual. Ok, lee con el entendimiento, repetidamente, pacientemente, selectivamente, en oración. Número 6, imaginativamente.
Yo sé que también suena raro, pero la idea es que es con imaginación. Con imaginación, y aquí quiero hacer una advertencia muy clara, no quiere decir que imagines cosas que no están. O sea, no tenemos el derecho de agregarle a la palabra nada que la palabra no. O sea, no puedo añadirle. Pero sí tengo que tener en cuenta que lo que sucedió, lo que está narrado ahí, no es una actuación. Déjame ponerlo así. A veces leemos la palabra de una manera irreal. Siempre pongo en este momento el ejemplo de Pedro y los apóstoles en la barca y Jesús que viene caminando sobre las aguas. No sé si conoces ese pasaje. Normalmente lo que nosotros imaginamos es que ellos están en la barca, ¿no? Y Jesús viene sobre las aguas sin despeinarse, ¿no? Sí. Y Pedro se levanta y le dice, si tú eres el Señor, déjame ir hacia ti. Y lo vemos salir de la barca, ¿no? Pero todo eso como muy artificial, muy como una obra de teatro donde el árbol está pintado en la pared y cosas así. Cuando son cosas reales. Entonces tú tienes que imaginarte cómo se sintieron las cosas ahí. Ahora ponte en ese bote en el mar de Galilea. Imagina que estás junto con todos los apóstoles que son pescadores. O sea, han estado en tormentas ya. Pero de pronto algo tiene esta tormenta que hace que sea mucho más difícil. Imagínate cómo se siente una barca que está en una tormenta. O sea, no estás así. Oh, hay una tormenta, ¿no? O sea, de hecho, dice la palabra que empezaron a gritar. Y son hombres así, grandotes, barbones, fortalosos. Y están... ¡ah! De pronto, Jesús viene caminando sobre el agua. Y no ha dejado de llover, no ha dejado de haber tormenta. Ahora imagínate cómo te sentirías cuando tienes que salir de la barca. Y ¿cuánto valor necesitas para salir de la barca? ¿Cuánta fe necesitas que Jesús dice, ok, ven. Ok, ¿saldrías o no? Pon tu pie fuera de la barca. Y que, a ver, ¿cómo se sentirá, no? Que de pronto estás en el agua. Vale, ¿no? Y empiezas a caminar y de pronto pues las olas, aparece Jesús, desaparece, entonces vas hacia él. ¿Cómo habrá caminado Pedro? ¿Así? ¿Cómo se camina sobre el agua? ¿no? Y luego de pronto, ¿cómo se sentirá que empieza a hundirse? Y que Jesús lo agarra, lo toma, y eso es lo más curioso. Lo levanta y lo pone ¿dónde? Sobre el agua otra vez. No han llegado a la barca. Pedro se empieza a hundir. Jesús le dice, ayúdame, Señor. Jesús lo toma, lo saca y lo pone sobre el agua de nuevo. Y juntos llegan a la barca. Y la tormenta desaparece y ellos aparecen en la orilla. Entonces, lo que tengo que hacer es volver a darle el color que tenía en principio. Que no sé, porque son cosas reales, son personas reales. Pedro, Juan, todos ellos fueron como nosotros. Tuvieron miedos, tuvieron familia, tuvieron problemas económicos, tuvieron problemas con la sociedad. Lo mismo que tú y yo enfrentamos, lo vivieron ellos. Entonces Dios nos permite realmente identificarnos con cada una de estas personas. Y una de las formas que yo tengo para estudiar la Biblia es regresar a ese momento. Un ejemplo más. Filipenses. Pablo escribe la carta a los filipenses diciendo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pero Pablo está escribiendo esa carta desde la cárcel. ¿Cómo escribirías tú una carta si estuvieras en la cárcel injustamente? Dirías, regocijaos, ¿no? Pablo y Silas están en Filipos, encerrados con un cepo, que era una especie de madera que los tenía así, ¿no? Encadenados así.
y empiezan a cantar. Y muchas veces tomamos ese pasaje como, alaba a Dios y las cadenas caerán, ¿no? Pero ellos no saben lo que va a suceder. Ellos no están alabando a Dios porque las cadenas van a caer y las puertas se van a abrir. Ellos están alabando a Dios en su dolor. Ellos están alabando a Dios después de haber sido golpeados, y no para que suceda nada, simplemente porque Dios es digno de alabar. Entonces, ¿cómo se siente adorar a Dios así, en esas circunstancias, ¿no? Después de haber sido golpeado, y cantar y alabar con una gratitud que no tiene que ver con, o sea, Pablo y Silas no dicen, estamos en el capítulo 16 de Hechos y en el capítulo, no saben nada, simplemente están adorando a Dios. Entonces tú tienes que pensar todo eso para poder entender la magnitud de lo que está sucediendo. ¿Sí cachan? Ok, siguiente forma de lectura. Número 7, leer en meditación. Meditar no es como la cultura del Oriente nos enseña, ¿no? Ustedes saben, todos los que meditan, la idea es así, y poner tu mente en blanco, ¿no? La palabra de Dios, cuando habla de meditar, es todo lo contrario. No es poner tu mente en blanco, todo lo contrario, es usar tu mente. De hecho, en el Antiguo Testamento, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O Salmo 1, que acabamos de decir. La palabra meditar literalmente quiere decir hablar entre dientes. Es que esta es una realidad completamente distinta. No sé cómo será acá, pero en México, tú vas en el metro y encuentras a gente que está así, ¿no? Está agarrada o está apoyada en la pared del metro y va. A fin de mes, ¿no? ¿Cómo va a ser para llegar hasta el último día cuando ya no hay estas? Le quitamos acá. ¿Qué está haciendo? Literalmente está meditando en sus problemas. Ahora, lo que tú y yo debemos hacer es meditar, pero no en los problemas, sino en la palabra. Pero si te das cuenta, esta es la séptima forma. ¿Por qué? Porque si no tengo las anteriores, no tengo nada en qué meditar. Entonces, después de haber leído con el entendimiento repetidamente, en oración, yo puedo ir al trabajo y en el trabajo seguir meditando lo que acabo de leer, lo que acabo de estudiar, lo que acabo de aprender. Y seguir dándole a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Realmente, los mayores tesoros que vas a encontrar en el estudio bíblico vienen en el tiempo de meditación. Son los más ricos, porque es como cuando destila algo, ¿no? Ahí está toda la información y de pronto una gotita cae. Pero es deliciosa esa gotita, ¿sí? Una cosa que a veces ni siquiera tiene que ver, yo sé, es una exageración y es una mala comparación, pero ¿nunca te ha pasado que de pronto entiendes un chiste 6 días después de que te lo contaron y así como, ¡ah! Y quedas todo en ridículo porque si ya todos los que oyeron el chiste rieron hace una semana y tú eres así, ¡ah! Bueno, más o menos eso. O sea, estás en la palabra y en un momento que no piensas así, ¡pac!, cae la gotita. Y ahí está. Entonces vamos a la octava forma. Llegamos a la 10ª y vamos a hacer una breve pausa. Octava forma, lee con determinación. Con determinación. Dice Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hay muchas formas de agradar a Dios, pero ninguna sin fe. ¿A qué voy? Si yo no creo que en ese pasaje hay algo útil de Dios, no voy a encontrar nada. Tengo que venir a la palabra sabiendo, con determinación, sabiendo que ahí hay algo que Dios escondió.
¿No has pasado por esas páginas de tu Biblia que tienen y Jaleb engendró a Jolelel y Jolelel engendró a Jolelel y Jolelel? Y te dices, ¿y esto? No, o sea, como que estas hojas le sobran a la Biblia. Ahí hay algo. En cada página de la Biblia hay un propósito. Entonces, con determinación habla de eso. Ven, o nunca has pedido a tus hijos, a ver, ve a buscar dónde quedaron las llaves. Y van, ¿no? No hay. ¿Por qué? Porque realmente no están buscando. Nomás te obedecieron, pero no están yendo a buscar. Mamá, ¿dónde está mi mochila? ¿No? Y ocurre con la Biblia lo mismo. O sea, yo tengo que venir sabiendo que aquí hay algo. Tiene que ver con una actitud, ¿no? En Habacuc, capítulo 2. Habacuc es un profeta que está después de Nahum. Y Habacuc en el primer capítulo está diciéndole a Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? Mira las cosas como están. Las cosas están terribles. Es contemporáneo de Jeremías, más o menos, antes de la deportación de Israel a Babilonia. Y la situación política era terrible. Los reyes todos perversos, todo mal. Entonces Habacuc está ahí y le dice, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo vas a meter las manos? ¿Cuándo vas a traer la justicia? ¿Cuándo vas a restaurar todo? Y Dios le dice, voy a usar a Babilonia para traer justicia. Entonces Habacuc se súper saca de onda y le dice, ¿cómo? O sea, la neta, estamos mal, pero los babilonios están peor. O sea, ¿cómo vas a usar a Babilonia para...? Sí, estamos mal, pero ellos están peor. Y Habacuc no entiende nada de lo que Dios le dijo que va a hacer. Entonces en el capítulo 2, Habacuc se sube a una torre y dice, ahora sí, de aquí no me bajas hasta que me digas qué hay. Fíjate, Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y Jehová, bueno, desde el versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc se planta ahí y dice, yo sé que Dios contesta y no me voy a mover hasta que Dios me conteste. Y Dios le dice, versículo 2, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Y te imaginas si Habacuc hubiera dicho, espérate, no me traje papel, no me traje pluma, me esperas tantito, tengo que ir a mi casa por mi papel y por mi pluma. Entonces, ¿qué es lo que representaría eso? Que él dijo, voy a ver qué me dice, pero no creo que me diga. Cuando tú vas a la iglesia sin un cuaderno, sin un lápiz, básicamente estás diciendo, Dios habla, pero no creo que esta vez diga nada importante. Si yo te dijera, tengo los números de la lotería y te los voy a decir en 5 minutos, ¿qué harías? Y si fuera real además, ¿no? No, pues, o sea, los anoto en 5 cuadernos, lo grabo con el teléfono, o sea, de 1000 maneras porque sé que esos números son importantes. Bueno, es mucho más importante la palabra. Entonces, venir con determinación implica eso, venir con mi cuaderno, con mi lápiz, venir preparado. No estoy viniendo a perder el tiempo, estoy invirtiendo mi tiempo para obtener un tesoro. Ok, la novena forma de estudio. Está muy relacionada con lo anterior. Y es leer para mí. Muchas veces leemos o estudiamos para otros, ¿no? ¿Qué le digo a mis hijos? Voy a buscar en la palabra a ver qué es lo que cómo le puedo decir a mis hijos.
¿O qué le digo a mi tía, a mi tío, a mi abuela, a mi sobrino, a mi vecino? Y como que sí, queremos repartir la medicina, pero yo soy el primero que tiene que venir a probarla. Si no soy yo viniendo a beber de la palabra para mí en primer lugar, y no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de darme cuenta que yo necesito antes para poder dárselo a los demás. Si no lo hago así, estoy viniendo a la palabra con una actitud equivocada. El mejor ejemplo son los fariseos. Los fariseos conocían la palabra, estudiaban la palabra, cumplían la ley y toda la cosa, pero siempre para vigilar a los demás, nunca para cuidarse ellos en su relación con el Señor. Entonces, en cuanto a actitud, al momento de estudiar la palabra, necesito venir y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Hace un momento estábamos en el devocional y al final del devocional Víctor nada más dijo, ok, ¿qué me llevo de aquí? Y cada quien tiene que tener algo que llevarse. La palabra es la misma, pero hay algo que Dios quiere decirte a ti en particular. Hay un punto, por lo menos un punto en que Dios dice, esto es para ti. Esto tienes que llevarte. Y por último, la 10ª estrategia de lectura. Lee. Tampoco me gusta mucho este término, pero digamos, telescópicamente. ¿A qué nos referimos? Cuando dijimos selectivamente, ¿te acuerdas? Era como que separar cada una de las cosas. Es como el microscopio, que tú estás así, clavándote a ver cada detalle cada vez más chiquitito, más chiquitito. Telescópicamente dirías más bien al revés. Te tienes que alejar y ver como con el telescopio algo de lejos. Y eso es importante en el estudio bíblico, poder, después de haber estudiado todo esto así a detalle, poder salir y ver todo desde un espectro mucho más grande. En el estudio bíblico, en el estudio inductivo, el contexto lo es todo. La mayor parte hay 2 errores por los cuales surgen doctrinas equivocadas. El primero es leer mal. Gente que lee mal un pasaje y a partir de ahí construye toda una cosa. Y el segundo, no entender el contexto. Leyeron bien, pero no entendieron el contexto. Déjame, a lo mejor debí haberlo hecho esto antes, pero pues, nunca es tarde. ¿Qué quiere decir inductivo? Porque es método inductivo. Inductivo es una forma de pensamiento, es una forma de razonamiento y de investigación. El método inductivo no es un invento bíblico, el método inductivo es una forma de razonamiento filosófico que se utiliza en muchas ciencias. Hay 2 formas de digamos, estudiar: inductivamente o deductivamente. Déjame ir primero con la deductiva. La deductiva es cuando tienes muchos casos y de muchos casos tomas una verdad para aplicar en el siguiente. Por ejemplo, medicina. Medicina funciona deductivamente. A él le duele la panza, a él le duele la panza, a él le duele la panza. A él le di no sé qué, le di lo mismo a él, le di lo mismo a él y todos sanaron. Entonces el siguiente paciente con dolor de panza le voy a dar la misma medicina. Porque ha funcionado tantas veces que por lógica el siguiente paciente es lo más probable que vuelva a ser útil lo mismo. ¿Sí cachas? Muchos casos, sacas una verdad a los de dolor de panza, les receto tal cosa. Entonces, ¡pum! Eso es más o menos, ese es el estudio deductivo. El estudio inductivo va al revés. Un solo caso y de este caso obtener verdades que apliquen a todo el mundo. Tenemos nosotros una sola palabra. Y de esta palabra yo tengo que sacar una verdad que sea aplicable a todo el mundo. Si, otra vez, déjenme transportarlos a Ciudad de México. Si yo en Ciudad de México
te digo, ¿en qué sentido va esta calle? ¿Qué sería lo más fácil? Pues pararme ahí en la puerta y ver, pues pasó un coche, 2, 3, 4, 5, 100 coches de izquierda a derecha. Deductivamente puedo deducir que el siguiente coche va a pasar de izquierda a derecha. Pero si yo te digo, a ver, párate aquí, dime en qué sentido va la calle. Ves pasar un coche y te cierro los ojos y con ese coche tú tienes que decirme el sentido de la calle, ahí la cuestión está más difícil. ¿Qué tendría que saber al respecto? Bueno, número 1, por ejemplo, ¿qué hora es? Porque como es en el DF, si son las 11 de la noche, muy probablemente a alguien le da flojera darse la vuelta y se echó en sentido contrario nomás porque le da flojera. Es muy común, puede suceder. Número 2, ¿hay alguna calle cerrada por una manifestación porque están arreglando algo? Porque si pasa eso, pues está cerrada esa calle y la gente se mete por donde sea. Número 3, en México tenemos unos ejes viales que cambian de sentido, depende de la hora. A cierta hora van para allá, a cierta hora van para acá. Entonces depende de qué hora es. ¿Qué es todo eso que estoy diciendo? Contexto. Tengo que observar todo lo que... A ver, déjame ver. ¿Cómo están estacionados los coches? Si todos van con la nariz para allá, probablemente este sea el sentido correcto. Entonces, eso es inductivamente. De un solo coche voy a tomar una verdad para aplicar a los que siguen. Si yo solo tomo un elemento y no todos, puedo provocar algo serio. Lo mismo ocurre en la palabra. La falta de contexto siempre me va a llevar a tomar doctrinas equivocadas. Y eso es lo maravilloso de la Biblia. Tenemos un solo rey David. Pero con los ejemplos que tenemos del rey David obtenemos una verdad que vale para personas jóvenes, ancianos, niños, de escasos recursos económicos, de abundancia en recursos económicos, de cualquier época de la historia, de cualquier continente, de cualquier raza, de cualquier idioma. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Y yo necesito, entonces, siempre obtener mis verdades, pero a través de verlo de lejos en el contexto en el que fueron dadas. ¿Sí queda claro esto? Entonces, déjame hacer un resumen rápidamente. Método inductivo son 3 etapas. La primera es observación. Responde la pregunta, ¿qué veo en el pasaje? La segunda, interpretación. ¿Qué quiere decir? La tercera, aplicación. ¿Cómo funciona? Estamos en la observación. Y la observación básicamente es leer un pasaje. No necesito más que mi Biblia y lápices o cosas así para tomar apuntes. Y vimos 10 estrategias de lectura. Leer con el entendimiento, leer repetidamente, leer pacientemente, leer selectivamente, leer en oración, leer con imaginación, leer con meditación, leer con determinación, leer para mí y leer telescópicamente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Nada? ¿Seguros? Pues, ¿qué les parece si tomamos unos minutitos de descanso?